Llevarte 4 premios de 500 soles, 3 premios de 300 soles y 6 premios sorpresa. El sorteo se realizará el día viernes 16 de junio a las 6 de la tarde a través de VES TV. VES Cable para todos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Política y Poder por la señal de VES TV, con la pedida de disculpas del caso por el retraso que hemos tenido para poder empezar con el programa del día de hoy, domingo. Empezamos rápidamente dándole la bienvenida al abogado constitucionalista Lucas Gersi, que se encuentra con nosotros y en la comunicación para poder hablar sobre lo que viene pasando en el fuero constitucional como también parlamentario, porque me interesa, doctor Gersi, buenos días, bienvenido a VES TV. Me interesa saber su opinión, que va de la mano de lo político a lo constitucional con lo que viene pasando en el Congreso. De forma panorámica, de forma general, ¿siente usted que este Congreso de la República está actuando ceñido a la Constitución con varias decisiones que está tomando, que lo vamos comentando luego? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a Política y Poder. Siempre muy feliz de acompañarlos, muy feliz de estar acá con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Sí, por eso le reitero la pregunta, de forma panorámica, ¿siente usted que este Congreso de la República está actuando ceñido a la Constitución o está trastocándola una y otra vez? A ver, yo creo que a veces las generalizaciones no nos ayudan tanto, tenemos que ver caso por caso. Yo creo que últimamente el Congreso ha tomado algunas decisiones muy equivocadas, no creo que contrarias a la Constitución, pero sí equivocadas, poco transparentes y que hacen daño a la legitimidad del Congreso, ¿no es cierto? Y ahora podemos hablar, si quieres, de los temas específicos también. Claro, para ver dónde enfocamos la crítica. Por ejemplo, un tema puntual que ha pasado desapercibido, honestamente, y a eso también iba con la parte de lo legal, constitucional, con la cual el Congreso podría estar actuando. El caso de ese tema de la prescripción de delitos de corrupción, que ha sido aprobado el 11 de mayo. Pasó, reitero, desapercibido, pero que termina beneficiando a personas o funcionarios públicos o altos funcionarios que se encuentran inmersos en delitos de presunta corrupción de funcionarios. A ver, un tema, ¿no? Solo para que toda la población pueda estar debidamente informada. Esta ley no habla de delitos de corrupción. Esta ley habla de todos los delitos. No es que sea solo para corrupción, es para cualquier delito. Y lo que la ley está diciendo, este es un tema bien técnico, ¿no? Cuando alguien comete un delito, hay un plazo de prescripción. Y si se vence ese plazo de prescripción, que usualmente es el plazo máximo de la condena, más el 50%, ya no puede haber una condena. Hay un límite de tiempo, ¿no es cierto? Y lo que ocurría era que los fiscales abrían investigación y al abrir investigación se suspendía el plazo de prescripción. Entonces a veces la gente podía estar siendo investigada muchos años y no operaba la prescripción. Entonces lo que ha hecho el Congreso con esta ley es decir, ok, si el fiscal te abre investigación, se suspende la prescripción, pero hasta por el plazo de 1 año. Yeah. Y yo creo que esta ley es una ley saludable, ¿no es cierto? ¿Por qué es saludable? Porque estimula a los fiscales a ser eficientes, ¿no es cierto? No es tampoco correcto que te investiguen 3, 4, 5, 6 años y no haya pues sentencia, como hemos visto muchas veces, ¿no? A veces te investigan, te embargan, o hay prisión preventiva, pero el caso de verdad no avanza. Entonces yo creo que esta norma finalmente es una norma sana, creo que es una norma honesta. Alguna gente evidentemente que lo que busca nada más es punición, que la gente vaya presa, que la gente esté siendo investigada, puede creer que es una ley que genere impunidad, pero en realidad yo creo que es una ley que corrige un exceso. Tenemos que ser bien claros en esto, porque en ningún país desarrollado del mundo, en ninguna democracia del mundo, te pueden investigar 5, 6, 7, 8 años, puedes tener tus casas, toda tu propiedad embargada 5, 6, 7, 8 años y después te absuelven y todo lo que perdiste ya nadie te lo puede devolver, ¿no? Sin embargo, tienen que ser más cortas, las investigaciones más cortas, así es en el mundo desarrollado. Ya, y poniendo un ejemplo bastante claro de este tema, porque tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se pronunciaron técnicamente en contra de esta ley. Y el Congreso de la República hizo oídos sordos a esas posiciones técnicas de Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero para explicarle a la gente en concreto y aterrizar el tema,
Un ejemplo práctico nos puede poner de un caso específico de repente que pueda conocer cómo se aplicaría, qué significa la prescripción y todo esto. A ver, imaginemos que hay una persona que es acusada de un delito que se cometió el año, a ver, me estoy inventando, ¿ah? Un delito que se cometió el año 2010, ¿ya? Imaginen ustedes que ese delito iba a prescribir el año 2030, ¿ya? Pero lo empiezan a investigar el año 2025. Entonces, podían demorarse, ya si lo empezaban a investigar, ya la prescripción ya no computaba, se suspendía por años. Es decir, en la práctica, la prescripción no estaba operando. Era una institución que muchas veces no funcionaba, ¿no es cierto? Porque se suspendía por años de años. Entonces acá le han puesto un límite a la prescripción, ¿no es cierto? ¿Por qué el Poder Judicial y el Ministerio Público están en contra de esta ley? Es muy sencillo. ¿A la gente le gusta trabajar o la gente prefiere estar tranquila sin mucha presión? La gente, por regla general, y esto es la naturaleza humana, no le gusta pues el trabajo. A la gente le gusta estar tranquilo. Entonces el fiscal cuando investiga le gusta demorarse más. A nadie le gusta que le pongan un plazo. Es antipático, ¿no? Que te pongan un plazo. Entonces por eso evidentemente el Ministerio Público y el Poder Judicial están un poco fastidiados seguramente porque esta ley lo que hace es incrementar su carga laboral. Los obliga a trabajar más rápido. Pero al final para el país es bueno. Porque uno de los principales problemas que tiene el país es que la justicia demora demasiado. Entonces, esta es una ley que yo creo que si la analizamos técnicamente, sin entrar en el tema político, sino objetivamente, finalmente es una ley que termina siendo buena. Sí. Porque ¿qué genera esta ley? Justicia más rápida. Ya, a ver, hablemos dentro de este criterio que manejó el Congreso de la República en la aprobación de esta norma, que terminó siendo publicada incluso por el Ejecutivo. Por ejemplo, en el hecho de investigación sobre altos funcionarios que tienen prerrogativa del antejuicio político según la Constitución Política. Sí. Muchas veces, un claro ejemplo pasa lo que significa la excongresista Luciana León. Su caso lleva años en el Parlamento. Pongamos en el hipotético caso, computando el tema de la prescriptibilidad, la prescripción del caso. Lleva años en el Parlamento. Si me corrijo algún término, si me equivoco en algún término, me corrige, por favor. Pero lleva años en el Parlamento y que luego, que se pueda vencer el plazo, dice el Ministerio Público, no puedes tú decirme que tengo un plazo perentorio cuando dependo, estoy interpretando lo que dice el Ministerio Público en su opinión técnica, cuando dependo de procesos extrapenales para poder investigar, como el caso de un antejuicio político, y que eso está en manos políticas del Congreso de la República. A ver, es una muy buena pregunta la que usted hace, es muy buena su pregunta. Cuando la investigación depende de un tema administrativo, entonces lo que ocurre es que ahí sí la prescripción se suspende, ¿no es cierto? Esa es otra regla, es decir, si el fiscal no puede acusar, imaginemos un delito tributario, si el fiscal no puede acusar porque la SUNAT no termina el caso, ahí no opera la prescripción. Esa es la excepción a la regla. En ese caso no se produciría la prescripción. ¿Cuándo se produciría la prescripción? Cuando el fiscal sencillamente se demora demasiado investigando. Pero cuando depende de un tercero, por ejemplo, el caso de un delito tributario con una demora de la SUNAT, o el caso de un delito ambiental con una demora de la OEFA, en ese caso no se produce la prescripción, ¿no? Claro, y la Fiscalía termina diciendo en su opinión técnica, podría generar la prescripción de la acción penal generando impunidad de los delitos, sin siquiera darle la oportunidad al sistema de justicia de realizar acciones de investigación, por cuanto dependerían de otros aspectos, de otros procesos que van fuera de la mano de la Fiscalía para que pueda computar los plazos de las investigaciones correspondientes. No, pero eso no es técnico, porque la ley ¿qué te dice? La ley te dice que si dependes de un tercero, ahí sí la prescripción se suspende. El único caso donde se le pone un límite es cuando no se depende de un tercero. Simplemente el tema de la investigación, ¿no? ¿Y por qué la gente le huele mal? O a los que conocemos el tema nos huele mal. Y yo le digo, mira, es una pregunta y respuesta al mismo tiempo. ¿Por qué nos huele mal? Porque uno siente que el Congreso de la República, que se encuentra inmerso en tantos delitos de presunta corrupción, varios parlamentarios se están blindando antes de
antes de que comience, porque saben que la Fiscalía tiene una carga procesal enorme, gigantesca, que los plazos de investigación no son céleres y siempre piden ampliación de plazo de investigación. Y por tanto, dicen ellos, esa es la respuesta mía, la interpretación mía, y por tanto dice el Congreso, bueno, entonces aprovechemos y pongamos un plazo perentorio para que pueda culminar la prescripción, y si no cumple la Fiscalía en ese plazo, nos salvamos, nos libramos y ya no nos investigan. Mire, a ver, en el Perú a veces nosotros tenemos una interpretación de la política donde siempre lo que queremos es que haya castigo a toda costa. A veces pedir el castigo a toda costa no nos deja ver lo que tenemos que hacer para tener un mejor sistema de justicia, ¿no es cierto? En un país desarrollado, un juicio no dura 10 años, una investigación tampoco dura 6, 7, 8, 9 años. ¿Qué cosa han logrado los famosos fiscales, por ejemplo, del caso Lavajato? Más allá de hacer el escándalo político, de perseguir de repente a sus enemigos políticos, no tienen ninguna condena, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo es de que los fiscales terminen empleando las investigaciones para perseguir a las personas sin que realmente haya un contenido penal, ¿no es cierto? Entonces, en un Estado de Derecho, tenemos que forzar a los jueces y a los fiscales a trabajar dentro de un cronograma de tiempo. Las empresas, tú tienes que trabajar rápido en el sector privado. En el sector público también, ¿no es cierto? ¿Por qué los jueces son los únicos que se pueden demorar 5, 6, 7 años sin ningún resultado? ¿No es cierto? Tenemos que exigir también eficiencia en el trabajo de ellos, ¿no? Entonces, finalmente es eso, es un tema de tiempos, ¿no? Es un tema de tiempos. Y este tipo de reglas lo que puede finalmente hacer es que el sistema de justicia termine trabajando de una manera más célere, más eficiente. Bueno, usted tiene en parte lo que menciona. Claro, coincidimos en un punto importante. El plazo que demandan las investigaciones del Ministerio Público. Y si ponemos casos emblemáticos, el caso, por ejemplo, el caso Cócteles de Keiko Fujimori. ¿Cuántos años lleva ese caso? Desde que fue, claro. Y es gente que le han metido presa, que le han destruido su vida, le han quitado todo, embargado todo. Imaginemos que salen absueltos. ¿Quién les devuelve eso? Y esos son los casos conocidos. ¿Cuántos casos más habrán que no son conocidos, ¿no? Claro, y hablamos, entonces, hablamos doctor Gersi. No es justicia, ese es el punto al final. Claro, hablamos, doctor Gersi, el caso Cócteles cuando Fuerza Popular era Fuerza 2006, antes que sea Fuerza Popular. Desde que hicieron la primera cena, los primeros cócteles, antes que se convierta en Fuerza Popular, y en las campañas anteriores. Y ya son más de 10 años, más de 15 años en realidad en esta investigación, que hasta el momento no llega a la etapa de juicio oral, porque el fiscal Domingo Pérez sigue corrigiendo su expediente de acusación. Así es, efectivamente. Entonces, lo que se busca evitar es que en el futuro vuelva a ocurrir algo así. Porque en el Perú lo que ha pasado es que, lamentablemente, algunos fiscales han incurrido en politización. Y ya no quieren hacer justicia, sino justicia popular, una especie de show. Entonces, eso es lo que se busca evitar. Trabaja con eficiencia y no de repente entrando a este problema de la politización. Y el Congreso de la República no tendría que abocarse probablemente a una solución de cómo ser más eficiente el Ministerio Público, porque si el problema es la lentitud, la forma parsimoniosa como actúa el Ministerio Público, entonces solucionar ese problema. Porque el problema, claro, o sea, ¿por qué no abocarse a eso? Es un problema que hay que corregir, ¿no? Definitivamente es un problema que hay que corregir, y no es que esta regla sea la única regla. Hay otros temas que se tienen que ver, y el sistema de justicia en el Perú en general requiere corregirse mucho, porque es un sistema muy ineficiente y corrupto a veces inclusive. Yo quiero llevarlo a otro plano, y ya saliendo en la parte legal me queda bastante clara su posición, pero no quiero perder la oportunidad para preguntarle sobre este contexto internacional que estamos viviendo como peruanos. Lo que marcó López Obrador como presidente de México, que no quiere negocios, no quiere comercio con el Perú, y la respuesta que tuvo la presidenta Dina Boluarte de llamarlo ignorante al presidente mexicano. Bueno, a ver, el señor López Obrador es una persona que en México es infame por su discurso agresivo, una persona sindicada también por corrupción, que está haciendo grave daño a la institucionalidad de México, ¿no es cierto? El Perú no le ha hecho absolutamente nada a México, ningún agravio hacia México. Y es muy, muy, muy extraño que este presidente esté defendiendo a Pedro Castillo así a capa y espada, ¿no es cierto? Es rarísimo. En América Latina y en el mundo las relaciones internacionales se rigen por el principio de no intervención. México no debería intervenir en asuntos internos del Perú y al revés, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que el señor López Obrador esté
pero tan interesado en asuntos internos peruanos, yo creo que sugiere algo raro. Yo creo que aquí hay posiblemente una participación del gobierno mexicano en algunos de los actos de corrupción que se le atribuyen al presidente Pedro Castillo. Y en el gobierno de Castillo hubo un rol muy extraño también del embajador mexicano. Sí. Entonces yo creo que el señor López Obrador está nervioso, está fastidiado porque él estuvo involucrado en algún tema de corrupción. Porque eso es lo que implica la agresividad, ¿no? Si es que no hubiera un problema así personal, no tendría agresividad. ¿Cuántos millones de dólares, cuánta gente, cuánta relación hay entre Perú y México, ¿no? Que él sea tan destructivo, tan agresivo, es porque tiene miedo. Y la gente, yo creo que se va a acordar, más temprano que tarde, va a haber indicios ya que lo van a vincular inclusive el señor López Obrador con algún tema de corrupción en el Perú. Bueno, solamente hablando un poco de una pequeña parte de la balanza comercial México-Perú, hablamos de las remesas que se mandan de Perú para México, remesas por más de 22.000 millones de dólares al año. ¿No es poco? Y claro, y de México para Perú hablamos de 5.000 millones de dólares, o sea, hablamos casi la cuarta parte, de lo que, poco menos de la cuarta parte en realidad, de lo que significa remesas entre ambos países. Pero, ¿y usted considera razonable, justificada la decisión del gobierno de conformar esta comisión de constitucionalistas que vayan y expliquen a México, expliquen a Colombia a nivel internacional de que el gobierno de Dina Boluarte es legítimo, es legal? Yo creo que quizá, a ver, yo respeto mucho a las personas que están en esta comisión, yo he trabajado con algunos de ellos, otros de ellos han sido mis profesores, son personas de gran nivel, grandes profesionales y personas democráticas, ¿no? Pero yo creo que esta decisión no ha sido la más acertada, porque estos señores son profesores de Derecho Constitucional, no son expertos en diplomacia. Si lo que el gobierno peruano quiere hacer es un tema de diplomacia, para que los países extranjeros conozcan lo que ocurre en el Perú, no han debido convocar a profesores de Derecho Constitucional, pues, han debido convocar a los diplomáticos. Entonces creo que el equipo que se ha conformado no es el equipo idóneo para esto que quieren hacer. Pero el equipo idóneo sería embajadores, gente de Cancillería, no estos señores, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay quizá algo que no está muy claro, pero bueno, es un buen equipo, o sea, por lo menos está bien que la señora Dina Boluarte se deje asesorar por buenos profesionales. Ya, es un buen equipo, pero ¿es el partido que deben jugar? Yo creo que no. Con todo respeto, yo creo que no. Claro, porque estamos viendo una situación desesperante del gobierno de Boluarte de intentar lavarse la cara, porque recordemos que también pagó más de $100,000 a una empresa en Estados Unidos para que le limpie la imagen de forma internacional. También lo hizo ahí en Estados Unidos. Y es una situación desesperante la presidenta Boluarte, o desesperada de la presidenta Boluarte, de intentar limpiar su imagen. Pero caiga la misma pregunta. ¿Hace falta explicarle a México, explicarle a Colombia, explicarle a Bolivia, explicarle a Nicaragua, explicarle a Venezuela y a cualquier otro gobierno socialista, comunista, de izquierda, de que el gobierno de Boluarte es democrático, es constitucional? ¿Hace falta darles esa explicación uno por uno? Bueno, a los gobiernos que están involucrados en el socialismo del siglo XXI, que ya son parte de una alianza internacional contra el Perú y que respaldaban a Pedro Castillo, a esos no los vas a convencer. Y si les quieres explicar, no te van a escuchar, ¿no? Yo creo que en todo caso el esfuerzo tiene que ir hacia terceros países que de repente no entienden bien lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, países de la Unión Europea, el mismo Estados Unidos, de repente la China, de repente Japón, Australia, otros países, ¿no? De contexto internacional. Porque los países de la región no los vas a convencer, ya todos tienen su postura. Pero claro, yo creo que no es el grupo idóneo de personas, porque no estamos yendo a un juicio del Tribunal Constitucional, ¿no? Es un tema de relaciones internacionales, relaciones diplomáticas. Entonces, Cancillería, Torre-Tagle, debió haberse hecho cargo de esto. En Torre-Tagle tienen buenos embajadores, buenos profesionales. Han debido ser ellos, no los señores abogados constitucionalistas, porque no es su especialidad. No es claro. Y sin que es muy extraño. Doctor Gersi, incluso sin que se forme una comisión de constitucionalistas que expliquen lo que pasó en el país, recordemos que el 7 de diciembre, u horas después del pretendido golpe de Estado de Pedro Castillo, la OEA se pronunció y deploró lo que había hecho Pedro Castillo y respaldó la sucesión constitucional de Dina Boluarte al asumir la presidencia. La reconoció legítimamente. Y eso que había la vinculación ideológica entre el jefe de la OEA y Pedro Castillo.
Aún así, la OEA dijo no, lo que ha hecho Castillo es un golpe de Estado, es un quiebre constitucional y que el siguiente gobierno finalmente terminaba amparado en la Carta Magna de nuestro país. Por eso hasta la Corte Interamericana, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha reconocido, ¿no? También. Cualquier persona que tiene 2 dedos de frente lo va a reconocer porque es evidente que fue un golpe de Estado abierto, ¿no? Lo que hizo el señor Pedro Castillo. Pero a ver, el hecho de que algo sea obvio no significa que no lo tengamos que repetir. Como decía George Orwell, ¿no? El deber más importante a veces es repetir las cosas obvias. Porque si el adversario político repite las mentiras, nosotros tenemos que repetir y repetir y repetir la verdad, ¿no? Entonces, el esfuerzo está bien, pero creo que la materialización de ese esfuerzo no es de repente la mejor forma, ¿no? Y el esfuerzo que quiere hacer la presidenta Boluarte para que pueda gobernar vía remota nuestro país cuando se tenga que ausentar para un evento, OEA, ONU, para el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a cualquier evento que tenga que darse, asunción de mano de un presidente de la región, hace falta esta reforma, y ni siquiera reforma constitucional, sino una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Hace falta decirle a la presidenta, puedes irte de viaje y gobernar vía celular el país? Ese proyecto de ley sí es abiertamente inconstitucional. Eso es abiertamente inconstitucional. ¿Por qué motivo? Porque el artículo 115 de la Constitución te dice que cuando el presidente sale del país, tiene que encargar su despacho a los vicepresidentes. Entonces, si hay que encargar tu despacho cuando hay vicepresidentes, con mayor razón tienes que encargarlo cuando no hay vicepresidentes, ¿no? Sí o sí el despacho se tiene que encargar. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, si tú quieres irte del país y no encargarle a nadie, mínimo tienes que cambiar la Constitución, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Lo que ha ocurrido aquí es que por algún motivo la señora Dina Boluarte no quiere encargarle su despacho al señor Williams, que es lo que corresponde en este tipo de casos. Entonces, en lugar de cambiar las reglas de juego de manera transparente, proponiendo un cambio en la Constitución, lo que quiere hacer ella es forzar un cambio. ¿Por qué quiere forzar un cambio? Porque se quiere ir de viaje. Esta es una ley que tiene nombre propio, viaje propio. Quiere irse de repente a París, de repente a Madrid, de repente a Nueva York, no sabemos a dónde, y no le da la gana dejarle su despacho al señor Williams, ¿no? Entonces, por eso plantea esto. Pero esta es una ley totalmente inconstitucional. Si la aprueban, la ley sería declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y lo que ha ocurrido acá es que hay un pacto, pues, ¿no? Porque esta ley, pese a que va abiertamente contra la Constitución, la Comisión de Constitución en 5 minutos la olió, la sacramentó, la aprobó. Es decir, esto forma parte, creo yo, del pacto entre el gobierno con una parte de la oposición para elegir también el defensor del pueblo. Forma parte de ese pacto, ¿no? ¿Y sabe usted, doctor Gersi, si es que la Comisión de Constitución hizo alguna consulta a expertos en esta materia para que vean la viabilidad o no de la norma? Siempre se hace esa consulta, ¿no es cierto? Sí. Le hicieron una consulta a un abogado que se llama Eric Iriarte, AON, ¿no es cierto? Es un abogado experto, ¿no?, en temas de internet, de tecnología. No es un abogado constitucionalista, sino experto en esos temas, y él dijo que está perfecta, que es la mejor propuesta, ¿no? Eso fue la consulta que hicieron. En otras oportunidades nos han consultado a nosotros, ¿no? A mí a veces me han consultado, pero en este caso no nos consultaron porque sabíamos que íbamos a opinar en contra, ¿no? A este señor Eric Iriarte, a él sí le consultaron, él dijo que la ley era lo máximo, y luego la Comisión de Constitución, dirigida por Nano Guerra García, aprobó este proyecto en una primera fase. Pero yo creo que el proyecto es abiertamente inconstitucional. Si tú quieres cambiar las reglas de juego, cambia pues la Constitución, juega limpio, que no jueguen sucio. Claro. Y la verdad es que es pues extraño, ¿no?, lo que quieren hacer. Bueno, yo entrevisté al abogado Iriarte en varias ocasiones y honestamente nunca lo entrevisté como experto en materia constitucional. Le entrevisté por otras materias que consideramos que era su especialidad, para que nos pueda dar explicaciones más amplias del tema que íbamos a abordar. Y me sorprende que hayan consultado a un abogado que no tiene nada que ver con la materia. Pero ¿quién tendría que pronunciarse en caso de que el Parlamento termine aprobando? Porque el Parlamento de una u otra forma le da el soporte político a la presidenta Boluarte. Le da ese sostén para que pueda finalmente seguir hasta el 2026, que es la pretensión inicial, tanto presidencia como también el Congreso. ¿Quién tendría que pronunciarse en contra de esa norma una vez que sea aprobada? Bueno, todavía están pendientes las votaciones en el Parlamento. Vamos a ver si el Pleno del Congreso aprueba o no el proyecto de ley. Si es que el proyecto de ley se aprueba,
es posible que algún colegio profesional o que 25 congresistas o la Defensoría del Pueblo o de repente ciudadanos recolectando firmas cuestionen la ley ante el Tribunal Constitucional. Claro, pero ¿usted cree que este Congreso está a la altura de las circunstancias, doctor Gersi? Porque estamos hablando, por ejemplo, de un Parlamento que tiene de cal y de arena y tiene más errores que aciertos. Un Congreso que elige a un defensor del pueblo de forma politizada, con negociaciones bajo la mesa, que ha sido la carta principal de Vladimir Cerrón, abogado de Vladimir Cerrón, y aún así, con muchos cuestionamientos, termina siendo elegido. Un Congreso de la República que termina blindando políticamente a los sindicatos de la presunta banda criminal de los niños, que termina blindándolo. ¿Este Congreso tiene la suficiente capacidad para analizar lo que es constitucional o no, lo que es válido o no, en el tema, por ejemplo, de esta ley para que la presidenta se vaya de viaje y gobierne por celular? Bueno, el Congreso está cometiendo errores gravísimos y lo que estamos viendo nosotros acá es un acuerdo político poco transparente. A ver, el acuerdo es parte de la democracia. La democracia consiste en llegar a acuerdos no solo con tus amigos, sino también con los que piensan diferente, ¿no es cierto? A veces en el Perú pensamos que el acuerdo es malo per se. Eso no es verdad, el acuerdo es bueno. El problema acá es que hay un acuerdo poco transparente. Se supone que Fuerza Popular y Perú Libre son rivales, ¿no? Adversarios, pero salen dando igual todo el rato. Y cuando les preguntas, oye, ¿por qué votas igual? No te saben qué contestar, no te dan una respuesta clara. Acá lo que indigna a la población es que hay un acuerdo escondido, ¿no es cierto? Fuerza Popular puso un defensor del pueblo simpatizante de Vladimir Cerrón. ¿Por qué lo han hecho? ¿A cambio de qué? ¿Cuál ha sido la negociación? Cuando no hay transparencia, hay algo que huele realmente muy mal. Y eso es lo que indigna, lo que molesta, ¿no es cierto? Que no haya una explicación clara de estas decisiones tan extrañas que se toman. Y tenemos que estar atentos, ¿ah? Porque falta la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional. No vaya a ser que nos vayan a poner a una persona no idónea ahí en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, son cosas que son muy complicadas y que yo creo, acá no lo puedo probar, ¿no? Pero lo que yo pienso que está pasando es que estos sectores lo que quieren es influir en el sistema de justicia. Porque el defensor del pueblo lo que hace, nombra, es el presidente de la comisión que nombra a la Junta Nacional de Justicia, que a su vez nombra, destituye jueces y fiscales. Entonces, yo creo que hay un pacto que tiene por objetivo influir en el sistema de justicia. Doctor, doctor Gersi, para terminar, yo quiero entrar al tema de la ley Mordaza. Esta ley del Congreso de la República que termina siendo muy discutible en estos momentos. Esa ley Mordaza es una barbaridad. Y yo creo que gracias a Dios el Congreso ya se ha dado cuenta que es mala idea que la pueda aprobar. La libertad de prensa es la base de la democracia. Un periodista tiene un dato, ¿no es cierto? Tiene una fuente, plantea sus investigaciones y luego los que están afectados lo refutan. Y en ese debate uno alcanza la verdad, ¿no es cierto? Pero si hay ley Mordaza, el periodista que tiene una investigación, si no está 100% seguro, no la va a querer soltar. Entonces la investigación nunca se va a producir y la verdad nunca la vamos a conocer. La ley Mordaza, ¿qué efecto produce? Un efecto de autocensura. Y la autocensura nos impide conocer la verdad. Si alguien habla mal de ti, si alguien de repente se equivoca, te acusa, ¿qué cosa tienes que hacer en una democracia? Contestar, refutar, ¿no es cierto? No intentar callarle la boca a los que te critican, te cuestionan. Tienes que refutar. Entonces yo creo que finalmente es profundamente antidemocrático y hasta un poco infantil querer meter a la cárcel a las personas que te critican, te cuestionan. Incluso ¿No hay una experiencia reciente, por ejemplo, del alcalde Víctor Hugo Rivera de Arequipa, que ha sido captado por medios de comunicación, o básicamente la mascota del alcalde Víctor Hugo Rivera de Arequipa, captado en la vía pública por un trabajador de alcaldía, su chofer y seguridad, paseándose con la mascota. Se presenta la denuncia, que ha sido de forma reiterada, en hora de trabajo. La mascotita, flechita, siendo paseado por el chofer del alcalde, pagado con sueldo estatal, en horario de trabajo, además personal de seguridad. Se presenta la denuncia, inmediatamente el alcalde conmina que se rectifique porque está manchando su honra y pide anticipadamente, advierte que si no se rectifican va a pedir 3 millones de soles por reparación civil por daños a su honra y a su buena reputación.
esos Claro. actos, por ejemplo, cómo podrían tener mayor cabida si se aprobara esta ley. Así es, totalmente, porque a ver, hoy en día los periodistas, por regla general, no van presos por difamación. Solo han habido 2 casos de periodistas que fueron presos. El caso de Magali Medina, que fue presa por difamar supuestamente a Paolo Guerrero, y otro caso de Rafa León contra la señora Miro Quesada, ¿no es cierto? Esos 2 casos nada más. Entonces, por regla general los periodistas no van presos. Si hubiera ley Mordaza, por regla general, irían presos. Y eso generaría un efecto muy dañino sobre la libertad de expresión, ¿no? Además, cuando una persona entra a la política, renuncia un poco a su privacidad, ¿no es cierto? De repente que una persona común y corriente sea borracha, no es noticia. Pero si el alcalde o el congresista o el gobernador es borracho, eso sí es noticia. Porque de lo que él hace depende el futuro del país, ¿no es cierto? Es de interés público, inclusive, la vida personal de la gente que está en la política. Si entras a política, renuncias a una parte de tu honor. Y eso lo han dicho todos los tribunales constitucionales y cortes supremas del mundo. Entonces los políticos no es que puedan venir a llorar, ¿no? Que los critican. Si no quieres que te critiquen, no entres pues a la vida pública. Claro, pero los congresistas tuvieron 2 posiciones bastante claras sobre ese tema de la ley Mordaza. Por ejemplo, dijeron, no es para criminalizar, es para ayudar a los periodistas. Así lo dijeron. Es para ayudar a ustedes mismos, dijeron en conferencia de prensa. La congresista Ugarte hace unos días atrás ratificó esa posición. Les vamos a ayudar, es para protegerles también a ustedes, porque si alguna persona a ustedes, dijo a los periodistas, les difama, ustedes también pueden denunciar. Ese mensaje termina siendo ciertamente sincero para la congresista, hasta real en su óptica de vista que tiene. Pero tan así es la situación de esta ley Mordaza que realmente a cualquier vecino, a cualquier ciudadano de a pie, le va a beneficiar enormemente de aprobarse. No, esa es una ley que haría un daño tremendo, porque la difamación en el Perú está definida de manera muy amplia. Cualquier persona que critica a otra persona podría ir a la cárcel. Esa ley es una barbaridad. En el Perú, inclusive, si tú criticas a una persona en Facebook, en redes sociales, te pueden denunciar por difamación, ¿no? Yo conozco gente que ha hecho denuncias en redes sociales y ha tenido que enfrentar juicios por difamación. Imagínate lo que podría ocurrir. Sería la criminalización de la opinión, la criminalización de la crítica. No debería haber delito por las cosas que dices, ¿no es cierto? De repente, un juicio civil, pero delito por lo que dices, eso yo creo que en una sociedad democrática no debe darse, ¿no? Si matas a alguien, si robas, si eres corrupto, ahí es delito. Pero por decir tu punto de vista, tu opinión, yo creo que eso no es delito. Más bien, ¿cómo se repara ese tema? Con la refutación. Hay un derecho en la Constitución, el derecho a la rectificación. Si a mí, en vez cable, hablan mal de mí, yo tengo derecho a mandar una carta y decir, en el mismo programa que no hablado mal de mí, yo quiero que me inviten a dar mi versión. Y ese es un derecho, ¿eh? Así se lucha, así en la democracia se refuta, se debate, ¿no es cierto? O refutando, hablando, conversando, no queriendo callarle la boca al que habla mal de ti. Doctor García, y le dije que iba a ser la última pregunta, pero no quiero dejar pasar un tema más, por favor. El tema de la Junta Nacional de Justicia emitiendo un pronunciamiento a favor de Zoraida Ábalos, la ex fiscal de la Nación, pidiéndole al Congreso que reflexione y que respete la autonomía que Zoraida Ábalos tenía dentro de su facultad como fiscal de la Nación para decidir si investiga o no en ese periodo del gobierno de Martín Vizcarra y luego de Pedro Castillo. Y un poco poniendo en contexto a la población. El Congreso de la República pretende inhabilitarla por 5 años para que ejerza función pública por cuanto el Congreso considera que esta ex fiscal de la Nación no investigó a los presidentes involucrados en temas de presunta corrupción. Y como no cumplió con su función de investigar, entonces tiene que ser sancionada, tiene que ser destituida. Y la Junta Nacional de Justicia intervino y pidió que se respete lo que pasa en la Fiscalía porque es un ente autónomo. A ver, independientemente de si Zoraida Ábalos actuó bien o actuó mal, que ese es otro debate, lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia está pésimo. Es muy antiético y es un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia, ¿cuál es su misión? Su misión es vigilar a los jueces y a los fiscales. Si un fiscal se porta mal, la Junta Nacional de Justicia lo vota, lo saca. Entonces la Junta Nacional de Justicia tiene que ser imparcial respecto de los jueces y los fiscales. No puede estar defendiendo fiscales.
Porque si sale a defender un fiscal, ¿qué mensaje está comunicando? Es mi amigo, es mi pata. Cuando a la Junta Nacional de Justicia le toque evaluar a Zoraida Ábalos, ¿la va a poder evaluar? Habiendo salido públicamente a defenderla. Ya no, parece que están parcializados, que son sus yuntas, sus amigos, sus patas, ¿no? Que la quieren defender. Entonces, eso no se puede hacer. Eso es como si un juez saliese de abogado, ¿no es cierto? Es antiético. Si tu rol es evaluar jueces y fiscales, tu deber es quedarte callado. No estar ahí saliendo a defender a un fiscal, a otro fiscal. Porque eso demuestra, de repente, no estoy diciendo que sean especializados, pero parece que lo fuesen. Y eso ya genera un problema. Claro, pero la Junta Nacional de Justicia sale y dice, bueno, no dice que defienden a Zoraida Ábalos, pero dice que defienden la institucionalidad del Ministerio Público, la autonomía del Ministerio Público y la facultad que tenía Zoraida Ábalos de decidir si en ese momento investigaba o postergaba la investigación, pero abriendo la carpeta fiscal. Y le pide al Congreso que reflexione, que no está bien que intervenga en la autonomía de la institución. Y para muchos sonaba bien que la Junta Nacional de Justicia diga, oiga, respeten cómo trabaja el Ministerio Público, porque no defendemos a Zoraida Ábalos, defendemos a la institucionalidad de la Fiscalía. Eso es que genera un conflicto de intereses, porque la Junta Nacional de Justicia tiene que evaluar jueces y fiscales. Entonces no puede salir a hablar ni bien ni mal de ningún fiscal, porque eso puede ser considerado adelanto de opinión, ¿no es cierto? Afecta su autonomía. De repente, el mismo Ministerio Público se puede salir a hablar, inclusive la Presidenta de la República, ¿no es cierto? Pero la Junta Nacional de Justicia específicamente está muy mal que intervenga, porque eso es un adelanto de opinión, ¿no? Dada la misión que esta Junta tiene que cumplir en nuestro sistema constitucional. ¿Y la decisión del Congreso, la posición del Congreso es justificable? Decirle a Zoraida Ábalos, te vamos a suspender por cuánto no investigaste cuando debiste investigar o cuando nosotros creíamos que debías investigar. Yo creo que eso está abierto a debate. Digamos, el presidente de la República no se le puede acusar durante su mandato, pero sí se le puede investigar. Claro. Porque si tú no investigas de inmediato, las pruebas desaparecen, los testigos se escapan y ya tú nunca, jamás vas a lograr investigar, ¿no? Entonces decir, no quiero investigar a Pedro Castillo ahora, quiero investigarlo de acá a 5 años, es lo mismo que decir que no se le investigue nunca. Entonces yo creo que posiblemente sí hubo ahí una falta, ¿no es cierto? Pero ya el Congreso lo tiene que evaluar, ¿eh? Y ojo, el Congreso no comete ninguna arbitrariedad al plantear esta denuncia. Esa es parte de la función también del Congreso. Ya, pero no es que sea una víctima de persecución, Zoraida Ábalos. Que se defienda, que vaya al Congreso a defenderse y que sea lo que tenga que ser. Claro, yo quiero aplicar un poco lo que eso nos dijo parte de la entrevista, que siempre esperamos que la justicia sea una justicia castigadora, que esperamos que la justicia caiga con toda la ley, que sea no guante de seda, sino mano de hierro. Y en esa situación, que la fiscal no haya tenido la capacidad de interpretar correctamente la Constitución o la interpretó según su propio criterio, porque recordemos que a Vizcarra le dijo, te postergo la investigación para cuando termine su periodo. Pasó lo de Merino, luego de la vacancia de Vizcarra, y la fiscal, la misma noche que pasaban las muertes en el centro de Lima, esa misma noche anunciaba investigación vía Twitter, ya le estaba abriendo la carpeta fiscal y ya lo estaba citando a Manuel Merino siendo presidente constitucional del país. Pero a Vizcarra le postergó la investigación. Ahí sí hay una falta, pues, porque uno no puede tratar de una manera a unos y de otra manera a otros, porque eso demuestra parcialización. La regla tiene que ser igual a todos, ¿no? Entonces eso yo creo que complica un poco la situación de la señora, de la doctora Ábalos, ¿no? Sí, pero ese criterio de la autonomía, ¿cómo tendría que interpretarlo el Congreso de la República? Porque de una u otra forma la Junta Nacional de Justicia, aunque haya defendido de forma tácita a Zoraida Ábalos, termina teniendo razón, que es un tema de autonomía del Ministerio Público o de interpretación de circunstancias que pueda tener quien está al frente de la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo podría intervenir en esa magnitud del Congreso? La autonomía existe, pero tiene límites. ¿Cuáles son los límites a la autonomía? De repente la igualdad de la ley. Ya. Que dice la Constitución. Entonces yo tengo autonomía, sí, pero no tengo autonomía para contradecirme a mí mismo. Si yo trato a Merino de una forma, no puedo tratar a Vizcarra o a Castillo de otra. Tengo que tratar a los tres igual, ¿no? Digamos, siempre hay un límite a la autonomía. Entonces, bueno, que se debata, que se discuta, pero sí yo creo que posiblemente ha habido aquí una falta y además la intervención de la Junta Nacional de Justicia no es elegante, por decirlo. Claro, una situación bastante complicada. En todo caso, vamos a esperar a ver qué decide el Congreso de la República frente a esta situación.
porque tiene mucho que explicar Zoraida Ábalos de su accionar, y más aún que está vinculada a una presunta cercanía que tuvo con Martín Vizcarra. Recordemos las reuniones presuntamente clandestinas que tenía la ex fiscal de la Nación en un departamento con el expresidente de la República. Muy grave, así es. Y eso tiene que investigarse sin duda alguna. Doctor Gersi, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre feliz de venir acá a debatir, a conversar. Encantado. Bien. Gracias. Muchísimas gracias. Sin duda alguna que es una situación bastante compleja la que pasa dentro de la política nacional, porque estamos viendo, más que todo, acciones que desarrolla el Congreso de la República en momentos donde deberían tener la capacidad suficiente para que puedan aterrizar los temas, las problemáticas, terminan actuando de forma vehemente y muchas veces testaruda, con cabeza dura. No piensan los pasos que van a dar en materia legal en decisiones que deben adoptar para el bien del país. Solamente están pensando en sus propios intereses, y eso le hace mucho daño a nuestra democracia o la propia institucionalidad del Congreso de la República. Eso es bastante difícil de poder digerir por parte de la población, porque cada acción que desarrolla el Congreso termina siendo una raya más a una situación ya de rechazo, de repudio de la gente hacia el Parlamento. Y también muchas veces el Congreso de la República, cuando quiere hacer algo bueno, la gente no lo recibe bien, ya no le cree. Termina siendo una situación muy inestable el manejo político que tiene este importante poder del Estado. Por eso insisto, la forma como es que políticamente manipula el Congreso, o como también otros entes, como el caso de la Junta Nacional de Justicia, terminan interviniendo en un conflicto de intereses sobre la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por cuanto, reitero el escenario, a Zoraida Ábalos en el Congreso de la República se le viene investigando y se le pretende suspender de cualquier ejecución de ejercicio de función pública, por cuanto no investigó en el tiempo, en el momento oportuno, al expresidente Martín Vizcarra, según la interpretación del Congreso y según también la interpretación de toda la población. Porque siempre se dijo, ¿dónde está el Ministerio Público para que investigue varios casos que ya estaban golpeando sobre el gobierno de Martín Vizcarra? Se decía constantemente, por ejemplo, el hecho de Richard Swing. ¿Recuerdan ustedes? El caso Richard Swing no era un hecho bastante aislado. Ya se estaban recopilando pruebas correspondientes. Incluso ya había un pronunciamiento por parte de una fiscal que estaba a cargo de la investigación, determinando responsabilidades y diciéndole a Zoraida Ábalos, señora Ábalos, fiscal de la Nación, sobre este hecho del caso Richard Swing, hemos encontrado varios elementos, varias situaciones de responsabilidades sobre el presidente Martín Vizcarra. Hemos encontrado que se han borrado correos electrónicos, que se han borrado registros de visitas. Hemos encontrado un audio en el cual se termina escuchando a Martín Vizcarra coludiéndose o impartiendo órdenes de cómo engañarle a la fiscalía. Había una carga probatoria bastante fuerte sobre Martín Vizcarra. ¿Qué hizo Zoraida Ábalos? Silencio total. No abrió investigación inmediata, no se pronunció. Surgieron otros temas de corrupción dentro del caso de Martín Vizcarra, tampoco se pronunció, hasta que finalmente se dio el tema de imputaciones en el tema Vacunagate, y recién Zoraida Ábalos comenzó a pronunciarse, abriendo carpeta fiscal por tema de colusión u otros presuntos delitos, pero diciendo en la apertura de la investigación que se posterga hasta el término de su mandato presidencial. Abrió investigación con tantos elementos sobre Martín Vizcarra. Zoraida Ábalos abrió investigación, pero no continuó con la misma. Solamente hizo el registro del inicio de la carpeta y lo archivó, lo guardó, dijo ella en su pronunciamiento público, hasta que Vizcarra termine su periodo. Mientras tanto, ¿qué iba a suceder? Las pruebas se podrían perder. Los investigados podrían ser coaccionados por quien era presidente de la República en ese momento. Entonces había una actitud bastante endeble, famélica, la postura del entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, frente a un hecho que necesitaba todo el vigor de la fiscal de la Nación, toda la vehemencia del caso, para que se pueda sentar un precedente que aún a un presidente de la República se lo va a investigar como cualquier otro ciudadano, más allá de la prerrogativa, de la protección, del antejuicio, más allá de todo eso, que el presidente de la República es el primer responsable de lo que pueda pasar en el país en materia de corrupción y tiene que ser investigado. Pero Zoraida Ábalos no lo hizo. Termina siendo vacado Martín Vizcarra e inmediatamente asume constitucionalmente Manuel Merino. Bueno, y para muchos le huele mal cuando se dice que Manuel Merino fue un presidente constitucional. Lo es, lo ha sido, porque la vacancia terminó cumpliendo con todos los procesos.
con todos los parámetros. Que no nos haya gustado la vacancia de Martín Vizcarra no vuelve inconstitucional la presidencia de Manuel Merino, no lo vuelve inconstitucional. Que no nos agrade Manuel Merino no vuelve inconstitucional la semana que estuvo él en el ejercicio de la presidencia. Eso está bastante claro. Pero cuando suceden las muertes de estos dos jóvenes en el centro de Lima, en el marco de las protestas contra Manuel Merino, lo que inmediatamente hace Zoraida Ábalos esa misma noche de las muertes es anunciar la apertura, el inicio de investigación sobre Manuel Merino, el presidente de la República en ese entonces, sobre Antero Flores Arauz, el presidente del Consejo de Ministros, y sobre un ministro del Interior que se me fue el nombre de la cabeza. Abre investigación sobre 3 personajes para que se investiguen las muertes y se sancione de forma punitiva. Las diligencias no las posterga hasta que Merino renuncie o hasta que termine su mandato. Las diligencias las inicia ese mismo rato. Inmediatamente comienza a investigar. Inmediatamente comienza a plantear citaciones. Inmediatamente. No esperó que renuncie o no esperó que termine su mandato presidencial Merino. Es ahí la forma distinta como la misma persona, Zoraida Ábalos, tomó decisiones diferentes. La misma fiscal de la Nación tomando decisiones diferentes sobre 2 mismos cargos. Al presidente Martín Vizcarra le anuncia inicio de investigación, pero posterga la investigación para cuando termine su mandato. A Manuel Merino, presidente en ese momento, luego de la vacancia de Vizcarra, anuncia investigación e inicia investigación ese mismo momento. Esa forma dispar de manejar las cosas sobre un presidente o sobre quien ejerce la presidencia es lo que llamó muchísimo la atención, porque terminó generando mucha sospecha de qué es lo que había hecho, cómo actuó. Sin contar lo mismo que hizo sobre Pedro Castillo, porque sobre Pedro Castillo tomó la misma decisión que tomó sobre Martín Vizcarra, pero no sobre Manuel Merino. Sobre Pedro Castillo dijo lo mismo. Ok, abrimos investigación. Tantos hechos de corrupción que se habrían ventilado en ese momento sobre Pedro Castillo, y Zoraida Ábalos lo que hizo simplemente taparse los ojos y no quería investigar. Solamente dispuso una vez más el inicio de las diligencias preliminares, pero postergando las investigaciones para cuando Castillo termine su función. Otra vez, la misma persona teniendo una decisión completamente distinta a la tomada sobre Manuel Merino. Eso ha conllevado a que el Congreso de la República diga no, a esta señora que ha politizado el sistema de justicia, se la tiene que acusar, se la tiene que denunciar, se la tiene que procesar y se la tiene que suspender, inhabilitar del ejercicio de la función pública, del cargo de fiscal, durante 5 años. Tiene que ser suspendida. Y Zoraida Ábalos le dice, están politizando, me están castigando. Y la Junta Nacional de Justicia sale y pide que no judicialicen la política y que no politicen la justicia. Son términos acuñados por la Junta Nacional de Justicia. Que no judicialicen la política y que no politicen la justicia. Pero desgraciadamente, la propia exfiscal de la Nación terminó tomando esas posturas de politizar la justicia, que por interpretaciones propias y ajenas termina finalmente tomando distintas decisiones sobre mismos cargos presidenciales que en esos momentos estaban al frente del país. ¿La castigará el Congreso de la República? Muy probablemente que sí, muy probablemente. Pero de una u otra manera lo que pueda hacer el Congreso, lamentablemente, por todo lo que el propio Congreso se ha ganado como repudio social, siempre va a ser mal visto. Nos vamos a la pausa y tras el corte se quedan con Johan Ramírez en Presente y Futuro. Buen domingo.